Esto es DW Noticias desde Berlín. Una a una, las ciudades más importantes de la región del Donbass en Ucrania sienten el aumento de la presión del ejército ruso aferrado a la idea de tomar el control de todo el territorio. El ejército ucraniano se concentra ahora en defender la ciudad de Severodonetsk, donde la infraestructura crítica está totalmente destruida. Estos son nuestros titulares. La situación es sumamente difícil, asegura el gobernador de la región de Lugansk, conforme tropas rusas ingresan y se dirigen al centro de Severodonetsk. Las autoridades temen que la ciudad corra la misma suerte que Mariupol, objeto de incesantes bombardeos. Y además, en Colombia comienzan a moverse las fichas de cara a la segunda vuelta de las elecciones tras el triunfo de Gustavo Petro en la primera ronda de las presidenciales del domingo. Su rival, Rodolfo Hernández, deberá buscar un delicado balance entre aceptar el apoyo de la derecha y evitar un vínculo directo con el impopular oficialismo. Los saluda Javier Arguedas. Gracias por estar con nosotros. El ejército ruso ha intensificado sus ataques contra la ciudad ucraniana de Severodonetsk, en el este del país. Las fuerzas ucranianas aseguran que sus tropas mantienen resistencia tras días de intensos bombardeos. Severodonetsk está amenazada por el propósito de Rusia de ganar terreno y de capturar toda la región del Donbass. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, aseguró que casi toda la infraestructura clave de la ciudad está destruida y que la mayoría de los edificios han resultado dañados. Se teme que esta localidad pueda correr el mismo destino que otras ciudades ucranianas arrasadas por el ejército ruso, como Mariupol. ¿Pasará aquí lo mismo que en Mariupol? El ejército ruso intensifica sus ataques en Lugansk. Ahora parece haberse propuesto devastar la ciudad de Severodonetsk. Tras destruir la infraestructura vital con intensos bombardeos, ahora las tropas rusas avanzan hacia esa ciudad, la mayor de una región que sigue bajo el control de las fuerzas ucranianas. Se teme que aún permanezcan allí miles de civiles. Según asegura el gobernador de Lugansk, la intensidad de los ataques impide hacer recuento de víctimas. Moscú pretende hacerse con toda la región del Donbass con una ofensiva que el Kremlin califica de prioridad incondicional. Los combates convierten las evacuaciones de civiles en operaciones peligrosas. No obstante, los grupos de ayuda trabajan para rescatar a los enfermos y heridos. La mayoría son heridos evacuados de los hospitales de las regiones orientales que ya no son seguras. Los estamos trasladando a los hospitales de Ucrania Occidental en Leópolis, Ternópil, etc., para protegerlos y darles una atención médica adecuada. Aunque los bombardeos rusos continúan, Kiev celebra victorias. El domingo, el presidente Volodymyr Zelensky visitó la ciudad de Kharkov, recientemente recuperada por el ejército ucraniano. Fue el primer viaje del presidente Volodymyr Zelensky a los territorios recuperados por Ucrania en el este. Allí condecoró a los soldados que combatieron en primera línea. Quiero dar las gracias a cada uno de ustedes por sus servicios. Arriesgaron sus vidas por todos nosotros y por el Estado. Gracias por defender la independencia de nuestro país. Gloria a Ucrania. Con el recrudecimiento de la ofensiva rusa en el sureste, se están modificando las líneas del frente. Y un periodista francés murió este lunes durante un bombardeo ruso, precisamente en Lugansk, mientras cubría la evacuación de civiles cerca de Severodonetsk. Según la cadena de televisión francesa para la que trabajaba, Frédéric Leclerc-Imhoff, de 32 años, fue alcanzado por la metralla. La Fiscalía Nacional Antiterrorista francesa anunció una investigación del suceso por crímenes de guerra. Es el último de los más de 30 periodistas ucranianos e internacionales fallecidos violentamente desde el comienzo de la invasión. Aquí en Alemania, los partidos de la coalición de gobierno y la oposición acordaron incrementar el presupuesto de defensa del país. Poco después del comienzo de la invasión de Rusia a Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz anunció la creación de un fondo extraordinario de 100.000 millones de euros para mejorar la dotación del ejército alemán, maltrecha tras décadas de recortes. El nuevo acuerdo relaja las estrictas normas presupuestarias que dificultaban el cumplimiento de las exigencias de gasto fijadas por la OTAN.
Desde nuestro estudio parlamentario, nuestra analista política, Ana Plasencia, nos explica a qué retos se enfrenta Alemania para cumplir sus ambiciosos objetivos de defensa. Después de empezar la guerra en Ucrania, el canciller alemán Olaf Scholz anunciaba un cambio de era con el rearme del ejército alemán y una partida adicional de 100.000 millones de euros. 3 meses después y tras desencuentros sobre cuándo y cómo emplear ese fondo extraordinario, el gobierno tripartito y el bloque conservador acordaron los detalles. Para crear ese fondo especial se tiene que modificar la ley fundamental. Para modificarla se necesita una mayoría de 2/3 en las cámaras baja y alta del Parlamento. Por eso la coalición de gobierno entre socialdemócratas, verdes y liberales necesitaba del apoyo de la oposición, apoyo que ahora tiene. La condición de los conservadores era que los 100.000 millones de euros se destinasen exclusivamente a las Fuerzas Armadas. Mayores inversiones en ciberdefensa, por ejemplo, que los verdes querían financiar también con ese fondo especial, saldrán del presupuesto federal. Ahora todos son prisas. Nuevos equipos y armamento deberán adquirirse lo antes posible. La ministra de Exteriores alemana Baerbock calificó el acuerdo de paso importante porque garantiza, dijo, que la OTAN pueda confiar en Alemania. Duras críticas, en cambio, de la izquierda, que considera que la Bundeswehr es un pozo sin fondo y que no tiene sentido hundir aún más el dinero de los contribuyentes. Era el análisis de Ana Plasencia. Grupos humanitarios han lanzado una voz de alarma porque proyectos de ayuda a lo largo y ancho del continente africano se están viendo amenazados a raíz de la guerra en Ucrania. Agencias de apoyo en Somalia aseguran que el aumento de los precios ocasionado por el conflicto significa que millones están en riesgo de hambruna, al tiempo que las donaciones provenientes de los países ricos están siendo desviadas para ayudar a Ucrania. Les advertimos que el siguiente reportaje contiene imágenes perturbadoras. Con 5,5 kilos, Hassan, de 1 año, pesa la mitad de lo que debería pesar un niño de su edad. Sufre desnutrición aguda severa, para la que recibe tratamiento en este campamento somalí para familias desplazadas. Pero la crisis por el alza de los precios globales debido a la guerra en Ucrania hace que el acceso a los suministros sea cada vez más difícil. Huí de Al-Shabaab y de la grave sequía que afectó a nuestro pueblo. Perdimos nuestro ganado. No recibí ninguna ayuda y mi hijo está muy enfermo y desnutrido. Aquí en Somalia, la sequía y la aparición del grupo yihadista Al-Shabaab han dejado a millones de personas en situación desesperada. Las consecuencias de la guerra en Ucrania no hacen más que aumentar la presión. Los precios de los alimentos y el combustible subieron mucho desde febrero. Eso sumado a los niveles récord alcanzados durante la pandemia. Los precios de los productos básicos casi se han duplicado en Somalia. En algunas partes son un 93% más caros. La ayuda humanitaria para Somalia solo está financiada en un 15% y lo que necesitamos ahora mismo es dinero para evitar el riesgo de hambruna. Desde que comenzó la guerra en Ucrania, la ayuda internacional a África ha disminuido considerablemente. Muchos países donantes han desviado fondos para apoyar a más de 6 millones de refugiados del conflicto en Europa. Y la ONU ha advertido que los precios seguirán subiendo, poniendo a los más vulnerables de África en peligro de morir de hambre. Y seguimos hablando de la guerra en Ucrania, de las consecuencias económicas también desde las acciones de la Unión Europea. Andrés Blumenkrantz está con nosotros y la economía. ¿Qué tal, Javier? Finalmente hay acuerdo en Bruselas entre los 27 miembros del bloque de embargar el petróleo ruso, por lo menos en 2/3 de los volúmenes en los que está llegando hasta ahora. Vamos a tener más información de esto en el programa de la economía. Mientras tanto, seguimos hablando de energía y de la necesidad europea de independizarse de Rusia y nos vamos al país báltico de Lituania. Hace poco más de 10 años, Rusia, que proveía a Lituania con el 100% de su gas, aumentó los precios en un 40%. Lituania se convirtió en poco tiempo en el país europeo que más pagaba por la energía que recibía de Rusia. Pero Lituania se ha convertido también en el primer país europeo en independizarse completamente del gas ruso. Y así es que lo han logrado. Así se ve la independencia báltica. Lituania invirtió ya en 2014 en una terminal para gas licuado y paso a paso pudo reducir las importaciones de gas desde Rusia. Antes representaban el 100%, ahora son 0. Estoy orgulloso de lo que hayamos hecho a tiempo. Lituania formaba parte de la Unión Soviética.
Hace 30 años se produjo la independencia de Moscú. La pequeña república aprecia su libertad. Hay que elegir de qué lado estás, y elegir el lado equivocado puede ocasionar un gran daño en el futuro. El país tampoco depende del petróleo o la energía de Rusia. Las refinerías se adaptaron para poder procesar el crudo de Arabia Saudita y la generación eléctrica a partir de renovables aumenta. El sector de la energía solar está en auge. Todos están de acuerdo en pagar más para tener energía verde y producida en Lituania. Por eso, hoy la prioridad no es el precio, sino la seguridad. Aquí muchos creen que lo que pudo lograr Lituania también debería ser posible en los otros 26 países de la Unión Europea. Nos vamos ahora a la pequeñísima localidad de Rutledge, en el estado norteamericano de Georgia, un pueblo rural donde muchísima gente va a descansar, a retirarse, a disfrutar de hermosísimos paisajes en un pueblo que tiene menos de 1.000 habitantes. Bueno, pues hay una gran empresa de vehículos eléctricos que quiere instalar allí una planta de ensamblaje que ocuparía el espacio de unos 1.500 estadios de fútbol y muchísimos residentes no están de acuerdo. Esta es la versión de Rivian del nuevo y brillante mundo de los vehículos eléctricos. Los vehículos eléctricos de aventura de la empresa, listos para conquistar el mercado estadounidense. Rivian, con sede en Irvine, California, asegura tener un futuro brillante. Una de las razones de ese optimismo está aquí. Bueno, no aquí, sino aquí. Bienvenidos a Rutledge, a unos 50 kilómetros al este de Atlanta. Esta pequeña ciudad del condado de Morgan, en Georgia, tiene apenas 900 habitantes. No hay semáforos. El único cruce de la ciudad está protegido por esto, un barril de señales de stop. Bruce Alzenawa, el alcalde de Rutledge, se halla en una situación difícil. El plan de Rivian de construir una enorme planta de ensamblaje de vehículos eléctricos cerca de aquí no es bien recibido para todos los vecinos. Alzenawa cree saber por qué. La mayoría de la gente que se mudó aquí lo hizo por lo mismo que mi esposa Carol y yo. Pronto nuestros hijos se irán de casa y estamos cansados del ajetreo en Atlanta. Vinimos aquí para relajarnos. Muchos aquí temen que la planta de Rivian en Rutledge pueda significar el fin de su tan apreciado estilo de vida. El fabricante quiere construir su factoría en esta zona de más de 8 kilómetros cuadrados, el equivalente a 1.515 campos de fútbol. El proyecto Terra, como lo llama Rivian, podría traer unos 7.500 puestos de trabajo a la región rural. Nos reunimos con Joe Allen Arts y Chas Moore para comer en el único restaurante de la ciudad. Joe Allen y Chas forman parte de un grupo local que representa a miles de opositores al proyecto de Rivian. Aquí es como estar siempre de vacaciones, pero estamos hablando de traer a entre 7.500 y 10.000 personas a una ciudad que ni siquiera tiene un semáforo. Luego está la preocupación por las baterías de litio. Después de anunciar el proyecto, supimos que también está planeando fabricar baterías de litio aquí. Es un proceso de producción inédito en los Estados Unidos. Pero también preocupan los niveles del agua subterránea y la protección de la calidad del agua. Y hay muchas quejas sobre cómo se tomó la decisión por la supuesta falta de transparencia con los funcionarios locales y estatales implicados en la llegada de Rivian a la región. La definición de la próxima presidencia en Colombia ha quedado para una segunda vuelta el próximo 19 de junio entre dos candidatos antisistema, el izquierdista Gustavo Petro y el populista millonario Rodolfo Hernández. El ganador va a tener que enfrentarse a gravísimos problemas como desempleo, desigualdad, pobreza y también asesinatos de líderes sociales. Colombia tiene un elevado crecimiento económico, pero es uno de los países más desiguales del mundo. Casi el 40% de los colombianos son pobres y la elevada inflación afecta especialmente a este sector de la población. Una canasta básica cada vez menos accesible.
En Colombia, la subida de precios ha dejado a las clases más desfavorecidas al borde de la miseria. Solo en abril, la inflación superó el 9,2%. En el país, 21 millones de personas padecen algún tipo de inseguridad alimentaria. Algo que contrasta con los indicadores de crecimiento macro que ubican al país como la cuarta economía de América Latina. Colombia registró en 2021 un crecimiento de su Producto Interno Bruto del 10,6%, un récord histórico, una de las tantas contradicciones que el nuevo gobierno deberá enfrentar. Tras la votación del domingo, comienza una nueva cuenta regresiva hasta el balotaje del 19 de junio. Entonces, los colombianos se decidirán por un nuevo gobierno que, además de enfrentar desafíos políticos como la polarización, la lucha contra el narcotráfico y la violencia, deberá ofrecer soluciones económicas. Para el establishment, la posible elección de un gobierno de izquierdas, que sería el primero en la historia del país, liderado por Gustavo Petro, genera una enorme inquietud. El exguerrillero pretende implementar una reforma agraria que además aumente los tributos sobre las tierras ociosas y desvincular la industria colombiana del carbón y el petróleo siguiendo el modelo de modernización verde de otros países. Común. Chávez y Maduro llevaron a Venezuela a depender del petróleo. ¿Yo qué estoy proponiendo? Que Colombia dependa del petróleo. Estoy proponiendo que Colombia dependa de la agricultura, de la industria y del turismo, sobre la base de una sociedad del conocimiento. El programa de su oponente, el multimillonario populista Rodolfo Hernández, proveniente del sector empresarial, sigue siendo una incógnita. Habla de liberar la canasta básica del impuesto al valor agregado y de reformar el sistema de pensiones, pero sin especificar detalles sobre su financiación. Una de sus mantras es la lucha contra la corrupción, aunque él mismo está en proceso penal por presuntas irregularidades cuando era alcalde de Bucaramanga. Y estos políticos administradores nos tienen tendidos las útiles. Paguen, paguen, paguen. Y ellos roben y roben y roben. Con discursos diametralmente opuestos, Petro y Hernández derrotaron a las élites conservadoras y liberales que gobernaron por 2 siglos el país y ahora buscarán capitalizar el inconformismo de los colombianos con la clase política dominante. Y sobre estas trascendentales elecciones para Colombia seguimos hablando con Javier Arguedas. Muchas gracias, Andrés. Efectivamente, es que las reacciones a la jornada electoral que vivió Colombia ayer domingo no se han hecho esperar. A pesar del asesinato de una jueza electoral, una vez cerradas las urnas, los colombianos pudieron emitir su voto sin violencia y sin mayores contratiempos, y los candidatos reconocieron la voluntad popular tras un rápido conteo de los votos. Pero hoy lunes el país amaneció sin un escenario claro para la segunda ronda. El cambio en la política que representan los dos candidatos que se disputarán la presidencia en junio dependerá en gran parte de cómo la golpeada derecha colombiana distribuya a sus electores. Celebraciones tras una jornada electoral sin precedentes en Colombia. Gustavo Petro y Rodolfo Hernández medirán sus fuerzas nuevamente en una segunda vuelta el próximo 19 de junio. Si en algo coinciden ambos candidatos es en que estas elecciones han marcado un giro en la política tradicional en Colombia. Lo que se disputa hoy es el cambio. Los partidos políticos aliados al gobierno de Duque, el presidente Duque, su proyecto político ha sido derrotado en Colombia. Hoy gana una nación del trabajo, hoy ganó la nación de la honestidad. Hoy ganó el país que no quiere seguir ni un solo día más con los mismos y las mismas que nos han llevado a la situación dolorosa en que hoy estamos. Hoy sabemos que hay una voluntad ciudadana firme para acabar con la corrupción como sistema de gobierno. Si bien el izquierdista Gustavo Petro consiguió aventajar en unos 12 puntos porcentuales a Rodolfo Hernández, este último podría encaminarse a capitalizar los votos de los partidos que quedaron fuera de la contienda. Federico Gutiérrez, candidato relegado al tercer lugar por los votantes y abanderado del ala derecha y tradicionalista del país, no demoró en asegurar que votará por Hernández y en pronunciarse contra Petro. Gustavo Petro, por todo lo que ha dicho y por todo lo que ha hecho, no le conviene a Colombia. Sería un peligro para la democracia, para las libertades, para la economía, para nuestras familias
y para nuestros hijos. Si los 5 millones de votos obtenidos por Gutiérrez se desplazan a la candidatura de Hernández, la victoria de la izquierda en esta primera ronda podría quedar como un hecho apenas anecdótico en la historia de Colombia. También es una incógnita qué pasará con los votos que obtuvo el candidato centrista Sergio Fajardo. Es una Colombia que tiene rabia, que tiene miedo, que está inconforme. A 3 semanas de la segunda vuelta, sea quien sea el candidato que gane la presidencia del país, deberá convencer de la solidez de sus planes de gobierno a unos votantes que si algo dejaron claro este domingo fue su deseo de renovación en la política del país. Y vamos a ampliar el análisis de estas elecciones en Colombia con el señor Jorge Restrepo, politólogo y director de CERAC, el Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos. Nos acompaña desde Bogotá. Muchas gracias por estar con nosotros y bienvenido a DW, señor Restrepo. Y quisiera preguntarle primero, llama la atención que hace 4 años era Iván Duque quien recibía cerca del 40% de los votos en la primera vuelta con una propuesta diametralmente opuesta a la que vemos hoy de Gustavo Petro. ¿Qué cambió en el electorado colombiano en estos 4 años? Pues hay mucho cansancio, hay un descontento enorme con los resultados después de la recesión, después de los efectos de la pandemia del coronavirus aquí en Colombia, pero también un cansancio con el sistema político, a diferencia del cambio anterior, que era un cambio de gobierno. Pero de todas maneras dentro del sistema político. En esta ocasión, los 2 candidatos que van a la segunda vuelta son ambos antisistema político, uno de ellos antisistema económico y completamente alejados de lo que es la política tradicional que en Colombia ha estado dominada desde la independencia por 2 partidos políticos y por una élite gobernante. Es el cansancio ante esa élite gobernante, no solamente ante el gobierno del Centro Democrático de derecha que ha gobernado los últimos 4 años en Colombia. Y sin embargo, Gustavo Petro sí es un político con una amplísima trayectoria en el país y que ha ocupado varios puestos de elección popular. Si vemos a Rodolfo Hernández, es un exalcalde y empresario que desde ya está recibiendo múltiples apoyos muy contundentes de esa misma derecha gobernante que usted mencionaba. ¿Ve usted con esto en el futuro de Colombia ese cambio profundo en la política que parecen haber solicitado en las urnas? Fíjese usted que Gustavo Petro, claro, es un político que tiene una trayectoria, no solamente como alcalde, sino en el Congreso de la República como senador y representante, pero es un gobernante y un político de izquierda que nunca en Colombia ha accedido al poder en el Ejecutivo Nacional. Ha tenido en 4 ocasiones la alcaldía de una gran ciudad, pero por primera vez tiene el chance de llegar al gobierno nacional acompañado por una bancada mayoritaria en el Congreso. El otro asunto tiene que ver con las políticas que ellos proponen, tanto Gustavo Petro como Rodolfo Hernández. Son políticas, diría yo, antisistema en muchos casos, que rechazan, digamos, el Estado de Derecho como se ha construido aquí en Colombia. Y allí es donde está la pregunta, si va a contar uno o el otro, quien gane, y no sabemos cuál irá a ser el que acumule la mayoría en la segunda vuelta, si logran tener la capacidad de gobernar con el Congreso de la República, de armar una coalición que les permita hacer las reformas que ambos plantean, muchas veces reformas, como digo, que están en contra de la Constitución, de la ley y muchas veces del Estado de Derecho. El voto antisistema cambia el panorama político de Colombia de cara a esa segunda vuelta. Señor Jorge Restrepo, muchísimas gracias por este análisis y ojalá hasta una próxima ocasión. Hasta ustedes, muchas gracias. Continuamos con noticias de la región. Las fuertes lluvias registradas en la región de Pernambuco, en el noreste de Brasil, han dejado al menos 91 muertos y 26 personas desaparecidas. Este lunes, el presidente Jair Bolsonaro sobrevoló el área afectada, donde los daños se registraron principalmente por los deslizamientos de tierra. Bolsonaro criticó al gobernador de Pernambuco por no haberle consultado la respuesta al temporal. Las labores de rescate continúan mientras que el gobierno anunció la entrega de ayuda por valor de $210 millones para los damnificados.
Es tiempo ahora de hacer un repaso de otras noticias que estamos siguiendo para ustedes a esta hora. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, celebró el Día de los Caídos plantando un árbol frente a la Casa Blanca junto a algunas familias de militares fallecidos en acto de servicio. Antes depositó una corona de flores en la tumba del soldado desconocido del Cementerio Nacional de Arlington. En su discurso, Biden dijo que vale la pena morir por la democracia. Los cuerpos de 21 víctimas del accidente aéreo en Nepal han sido trasladados a la capital, Katmandú. La avioneta en la que viajaban 22 personas desapareció cuando se dirigía a Jomsom, un popular destino turístico en el Himalaya. Las labores de rescate se han retrasado debido a la dificultad para mover los restos metálicos del fuselaje. Y el Museo del Louvre en París interpuso una demanda contra el individuo que este domingo lanzó una tarta contra el cristal que protege a la Gioconda, también conocida como Mona Lisa de Leonardo da Vinci. El hombre iba disfrazado en una silla de ruedas y con una peluca de mujer. La pintura no sufrió daños. Pasamos ahora a la acción de los deportes. La UEFA ha encargado un informe independiente sobre los sucesos ocurridos fuera del estadio que retrasaron la final de la Liga de Campeones del sábado entre el Liverpool y el Madrid en París. El Real Madrid, por supuesto. El organismo rector del fútbol europeo dijo que una revisión exhaustiva examinaría factores como la toma de decisiones, la responsabilidad y el comportamiento de todas las partes implicadas. El comunicado añade que una vez recibidas las conclusiones, la UEFA evaluará los siguientes pasos. El lunes, el ministro de Deportes francés reconoció las dificultades para gestionar la afluencia de público a la final, pero señaló como responsables del caos a los aficionados que portaban entradas falsas. Y el delantero estrella del Bayern Múnich, Robert Lewandowski, confirmó su intención de dejar el club este verano, aunque le queda un año de contrato. Se venía rumoreando ya que el polaco quería cambiar de aires después de 8 temporadas en el campeón alemán, en las que ganó la Bundesliga todos los años. También levantó el trofeo de la Liga de Campeones, batió el récord de goles de la temporada en la Liga y fue elegido mejor jugador masculino de la FIFA los 2 últimos años. Y con esto despedimos esta edición de DW Noticias. Muchas gracias por habernos acompañado. Recuerden que pueden mantenerse al tanto de la actualidad en nuestro sitio en internet dw.com, seguirnos en nuestras redes sociales y nuestra señal en YouTube las 24 horas buscando DW Español en vivo. Volvemos a la hora en punto con más. Hasta entonces, que la pasen bien.